escuchando ADR Networks. Seguimos activando tus sentidos. Bienvenidos a su programa Vida Estela. Acompaña a Gabo Amante y Mimi Garza en una plática clara y amena para abordar diversos temas relacionados a salud mental y emocional, con opiniones de especialistas en distintas áreas. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias por volvernos a acompañar aquí al programa Vida Estela por medio de ADR Monterrey. Nos da mucho gusto que estén con nosotros nuevamente y también mucho gusto por tener a Mimi con nosotros. Hola, hola. Bienvenidos, bienvenidas. Ahora sí, ya muy feliz de poderlos acompañar en el programa de hoy. Yo les dije, Mimi, la vez pasada que estabas en un proyecto secreto de producción de una película. Una gran película. Bueno, ahí andamos trabajando entre semana, entonces muy pronto ahí les estaremos. Bueno, yo creo que lo traemos bien, les estamos ahí compartiendo. Dando el chisme Pero completo. muy bien, muy contenta que ya ahora sí pude acompañarlos y que vamos a hablar de un tema. Yo creo que es muy importante porque a todos nos ha tocado, a lo mejor en gran, menor cantidad a lo largo de nuestra vida, del estrés laboral. Sí, yo creo que sí es algo que todos nos podemos ver reflejados o identificar con eso. Y de hecho, para este programa tenemos a nuestra invitada especial, a Jess Cerón. Hola, Jess. Hola chicos, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, un saludo, Mimi, Gabo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, les platico, Jess es licenciada en Trabajo Social, está relacionada con todo lo que tiene que ver con temas de recursos humanos. Y Jess, nos platicabas de también una plataforma que tienes de cursos, talleres, desarrollo personal por el lado holístico, nos estabas diciendo. Platícanos un poquito de qué es lo que tú haces. Claro que sí, chicos, pues les cuento. Yo tengo 10 años de experiencia en el área de recursos humanos, trabajando toda esta parte del estrés laboral, ahora determinado con este nombre que es burnout, y a la par de estar trabajando con empresas tanto nacionales como extranjeras en el área de recursos humanos, tengo una plataforma donde damos talleres y colaboramos con expertos correlacionados en temas de desarrollo personal y la parte holística, ¿no? Entonces, sabemos un poquito sobre los temas, conocemos del tema para que la gente se quede con nosotros, vaya oyendo algunos consejitos, el por qué se da, cómo es que inicia, cómo es que la empresa también tiene por ahí algunas prácticas ya de años, cómo se están mejorando, y pues es un súper tema. Muchísimas gracias por invitarnos y pues empezamos con el tema, si ustedes gustan. Gracias a ti, Jess, por acompañarnos y pues vamos a empezar a hablar de este tema. Yo no sé, Gabo, si tengas tú alguna duda en específico o empecemos con que nos diga, puede ser, si nos puedes compartir, Jess, en términos generales, ¿qué vendría siendo el estrés laboral o esto que, como dices, ahora conocemos como burnout? Claro que sí. Pues miren, primero que nada, México está entre los primeros lugares donde hay más gente con estrés laboral. Ajá, entonces eso es un dato relevante, es un dato que ha tenido ocupación y que ha venido a formar nuevas prácticas con las empresas, a traer normativas dentro de la Ley Federal del Trabajo y que ha causado pues obviamente este interés al ver al colaborador no solo como una pieza más para poder a lo mejor explotar o tener un conocimiento o una práctica en específica, sino como un individuo integral. La parte de la salud psicoemocional, que es súper importante, ¿no? Entonces, para hablar en términos generales, el burnout es el cansancio excesivo de agotamiento mental, emocional y físico que representa una persona o un colaborador dentro de una institución. Entonces, esos son como los términos básicos generales que podemos empezar a oír o que ya dentro de los vocabularios de las empresas, de los colaboradores se escucha, ¿no? Entonces, eso es algo generalizado, hay características principales, pero ¿quién no ha sufrido el famoso estrés laboral o la parte de burnout? ¿No? Entonces, ¿quién no? Para que nos diga dónde trabaja. Es importante también mencionarlo. Yo le comentaba a Gabo
que también depende muchísimo de la personalidad que tienen los profesionales, ¿no? El burnout, específicamente en la parte laboral, las instituciones han estado tomando diferentes prácticas para regularlo. ¿Por qué? Porque anteriormente, en los años 1900, en los 2000, pues se veía como una buena práctica el ponerte la camiseta y quedarte a laborar excesivamente y tener esta mala práctica de a lo mejor tener un jefe que nos predeterminaba cierto tipo de labores después de nuestro horario, ¿no? Entonces, estas malas prácticas sucedieron por muchísimos años, fueron mal implementadas y se hacían un tipo de costumbre, una rotación en la misma actividad dentro de la empresa. Sí, definitivamente. Entonces, no sé si por ahí ustedes tuvieron este caso o lo estén viviendo o la gente que nos esté escuchando puede apoyarnos con esa parte, ¿no? ¿Todavía pudiera haber estas prácticas? Claro que sí, depende de las empresas, depende de la institución. Hay normativas que la regulan, sí, vamos a estar hablando un poquito más adelante de ello, pero ahorita me gustaría que identificara la gente cómo es el estrés laboral, cómo es el burnout y cuáles son sus características específicas para que ellos pudieran tener a la mejor herramientas para poder, primero que nada, identificar. ¿Qué les parece? Perfecto. Muy bien, súper bien. Claro. Vale, que sí. Pues miren, primero que nada, cuando la persona empieza a tener un excesivo cansancio, es porque algo ya no está bien dentro del horario laboral y también personal o social. Esto quiere decir que dentro de nuestro horario laboral acudimos sin ganas de hacer las actividades, con este agotamiento continuo, de a lo mejor no querer llegar a la oficina o dentro de la oficina en este horario estar distraídos, tener un estrés crónico, tener un agotamiento, no tener creatividad, el estar constantemente quejándonos, malhumorados, teniendo poca actividad también, el logro de objetivos tiene una reducción, ¿no? Entonces, estas características cuando tienden a ser en un largo plazo, estamos hablando de que podemos presentar un estrés crónico o el burnout, ¿no? Entonces, primero que nada, identificar cuánto nosotros tendemos a sentirnos agotados mientras estamos en el horario laboral. Si este estrés no cede, ya también es continuo, la fatiga, las ganas de no estar en el horario laboral, en la oficina, y también la falta de creatividad y el logro de objetivos. Estas serían como las principales características que nosotros podemos estar teniendo. En un porcentaje no te podría decir específicamente, pero sí va a un largo tiempo, ¿no? Ya determinado, que nos cuesta a lo mejor también el estar en contacto con nuestros colaboradores o compañeros, estamos sumamente irritables, y también el permitirnos que nosotros estemos en un largo horario dentro de la oficina sin descansos, eso estaríamos nosotros alargando estos síntomas. Entonces, sí son síntomas que también provocan un dolor físico, como la parte de incluir dolores de cabeza, tener un excesivo sueño. Entonces, son emociones y estados muy continuos que nos pueden estar dando alertas rojas o foquitos de que tenemos que poner atención en la forma en cómo nos sentimos, ¿no? Tanto en la parte de la actitud, los estados cambiantes, y esos son como los principales. ¿Cómo ven? ¿Ustedes han sentido alguno? ¿En algún momento sintieron este tipo de, pues prácticamente de cambios, tanto físicos y emocionales? ¿Cómo ves, Mimi? Híjole, pues Todos. se trataba de bingo y ya llené toda la tabla en mi anterior trabajo. Yo creo que es algo que también tenía, que es muy bueno que menciones, cómo identificarlo, porque a veces hasta los mismos jefes o las personas arriba del empleado ven esas actitudes y piensan, ay, pues es flojo, es distraído, ¿no? Entonces, como, ay, ya no es tan ya no es tan productivo como antes porque es flojo. O sea, no llegan a pensar que fue productivo y lo
tal vez le machacaron tanto hasta que pues ya, o sea, sus nervios, su salud mental está al borde y ya no se puede producir, te digo, porque a mí me pasó, trabajaba en creatividad y, o sea, tanto se llevaba esto de ponte la camiseta súper al ponte que, o sea, te veían mal si pedías un día de descanso o tus vacaciones. Era así como que, híjole, qué flojo, ¿sabes? Claro. ¿Sabes? Yo creo que ahora las instituciones o las empresas están tomando más una parte de buenas prácticas implementando una norma que es la NOM 035, donde están haciendo continuamente evaluaciones psicológicas, ¿no? Que es parte de lo que podemos platicar acerca de esta norma que regula este comportamiento en el país. Ajá, y también depende del número de empleados, algunas cuestiones más específicas dependiendo las empresas, pero esta es la norma que las regula. Entonces, ahora lo que tú comentas, Mimi, es qué pasa si el colaborador a lo mejor ya no se quiere quedar más tiempo, si ahora en home office o teletrabajo se desconecta en cierto tipo de horarios o ya no quiere estar conectado, o los mensajes por WhatsApp que eran muy comunes a raíz de la pandemia y a raíz de que empezamos a aprender a trabajar desde casa. Pues mira, estas regulaciones están siendo bien tomadas y hay horarios específicos, de hecho se especifica en las empresas cierto tipo de horarios en los que el colaborador debe de estar conectado, se le dan cierto tipo de actividades para que pues obviamente esta parte se vea mermada y no cause este estrés laboral. Pero este poquito que tú me dices que a lo mejor en su momento lo viviste de ponte la camiseta, quédate más horas, trabajas sábado, domingo, hay muchísimo trabajo, las empresas ya están reduciendo y están buscando la manera de solventar, pudiera ser con más personal, poniendo en práctica la NOM 35 y también teniendo este tipo de desconexiones que no es que sean un favor hacia el colaborador, es parte de la normatividad que ahora tenemos en México y es también parte de la cultura y la conciencia que las empresas han estado creando. Como te decía al inicio, habrá empresas desafortunadamente que a lo mejor no han puesto en práctica la NOM 35, que también incumple, pero también hay buenas empresas que ya lo están haciendo. Ya ha tenido que ver este cambio, sí, obviamente por la Ley Federal del Trabajo y la NOM, pero también a raíz de la pandemia, ¿no? A raíz de la pandemia y estos cambios y la forma en cómo estábamos trabajando, el teletrabajo, el home office y todos estos medios de comunicación que hacen que desde casa también estemos teniendo un tipo de estrés, pues las empresas lo están tomando en cuenta. Entonces yo hablaría un poquito más que cuando nosotros estamos teniendo este tipo de cambios, también depende de la persona, ¿no? Las personas también empiezan a poner y a marcar cierto tipo de límites, ¿no? O sea, tal horario te puedo contestar, estoy dentro de mi horario y me puedo conectar. Entonces, eso también ha sido una buena práctica que a veces ocasiona, pues, también esto, ¿no? Decir, no se pone la camiseta, solamente, pues, en ciertas cosas podemos estar presentes o contar con él, pero al tener ya una normatividad que regula, pues básicamente nos estamos alineando tanto las empresas como el colaborador. Oye, Jess, yo te quiero preguntar algo porque está muy interesante porque obviamente estás hablando de regulaciones, que funcionan en empresas mexicanas, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona este tipo de situaciones donde, por ejemplo, Mimi como yo que tenemos buen historial trabajando para los llamados outsourcing, ¿no? Telemarketing, los call center, donde este outsourcing es una empresa extranjera que le brinda servicios a otra empresa extranjera. Y te menciono así una anécdota así muy brevemente. Las exigencias de quien era nuestro cliente eran totalmente ridículas y realmente todos quienes trabajábamos ahí lo sabíamos en el fondo de nuestro corazón, pero se inventan cosas métricas muy estrafalarias para tratar de llegar llegar a la meta de las métricas impuestas por el cliente. Un empleado, sobre todo alguien porque contratan muchas veces personas de 16, 17 años, creo, ¿no? Sí, o sea, es su primer trabajo. Sí, que es su primer trabajo y que no tiene el conocimiento, o incluso ya gente mayor, profesionistas que aún así no tienen el conocimiento.
con qué tanto la empresa realmente se puede salir con la suya cuando quiere implementar como una situación así de vamos a hacer tiempo extra a todos, les quitamos un día de descanso, Les regalamos una pizza. les regalamos una pizza, con tal de llegar a una meta que todos sabemos que no se va a lograr, ¿no? Ahí realmente, o sea, uno como empleado mexicano trabajando para empresas extranjeras, realmente qué tan protegidos estamos y hasta qué punto el patrón en este caso o estas empresas laborando aquí por medio del outsourcing y todo, pueden realmente salirse con la suya, ¿no? Por así decirlo, porque y también había mucho como, oye, ¿sabes qué? Es que son muchas horas, es que ¿sabes qué? Yo tengo que comer a tal hora por cualquier X o y siempre la respuesta era como, ¿puedes o no puedes? Había mucho como esa humillación o amedrentar de, ¿puedes o no puedes? Sí, ¿puedes o no puedes? O traigo a alguien que sí lo haga, sí, ¿no? Y tú así, no, pues sí, yo necesito el dinero, claro, y te orillan a tener estos horarios súper, a veces hasta inhumanos. Matadísimos, o con premios ridículos. Como sí, dulcecitos y tonterías, ¿no? Haz no sé cuántas horas de overtime o de tiempo extra. Y subo tu foto para que todo el mundo la vea. O te regalo de que, híjole, cosas así como un set de 4 maruchas y unos chetos, ¿no? O sea, de verdad, y así como al equipo que más venda, si algo imposible, pues le vamos a regalar unos cartones es buen tema lo que ustedes están compartiendo, y también nos tocó colaborar con una empresa que no podemos decir su nombre porque nos lincharían, y pasan este tipo de estrategias. Muy comúnmente pues hacer dinámicas de integración, dinámicas de motivación, sobre todo en la parte de call center, que es la que ustedes ahorita están mencionando en específico, la retención del personal acerca de estrategias con bonos, con cierto tipo de regalos, festividades, reconocimientos, que impulsan el seguir permaneciendo en este tipo de estrategias. Cuando nosotros colaboramos o subcolaboramos con empresas extranjeras con determinadas características, es la empresa la que acepta esas características. Entonces, desafortunadamente, el hecho de que la empresa esté bajo una contratación de personal, dando responsabilidades en cuestiones extranjeras también, solamente de garantía para el logro de objetivos, tiende a tener estas causas. Desafortunadamente, a veces la necesidad del colaborador hace que nosotros estemos en un lugar con estas características, también un poquito el jugar con los horarios que ellos presentan, que a veces pareciera que son muy flexibles, pero una vez que estás adentro, tienen otro tipo de condiciones, ¿no? Sí. Por eso es que la NOM 35 empieza a regular y empieza a tener este tipo de parámetros donde llega un profesional de la NOM 35 a calificar y obviamente a pedir también cierto tipo de entrevista e información, ¿no? Entonces, la misma gente va denunciando como este tipo de seguimientos o malas prácticas dentro de una empresa. ¿Qué tanto las personas pueden llegar a lo mejor demandar una buena calidad de derechos laborales? Tienen toda la calidad de hacerlo, de obviamente protestar, y por eso están las instituciones en México, pero ¿qué tanto pudiéramos regular las características de una empresa privada extranjera? Acá está muy complejo porque ellos trabajan de una forma muy diferente y tienen estatutos bien diferentes. Entonces es más la empresa que nos contrata, y como la empresa está en México, obviamente quien lo regula ahora pues es la NOM 35 en base a la Ley Federal del Trabajo, las instituciones que tiene con ello, y sí se puede, siempre y cuando pues obviamente tiene un seguimiento, hay que tener cierto tipo de pues también un poco de valentía para hacerlo, ¿no? Entonces hablábamos de que también es una cuestión meramente personal y profesional, decidir quedarnos en un espacio que no nos está brindando lo que nosotros requerimos en forma integral. ¿Qué quiere decir? La parte salud, ¿no? La parte emocional y la parte económica y el crecimiento profesional. Entonces eso también tiene que ver con nuestra
conciencia, con la forma en la que nosotros queremos, nuestros objetivos, la calidad de vida que traemos y pues también un poquillo ahí a lo mejor el solventar nuestra situación económica, que es parte de lo que a lo mejor estos primeros empleos ofrecen, a lo mejor también en la comunidad de tener a veces sí una mitad de horario y poder ir a la escuela. Sí. Entonces son a veces estas mediaciones nos hacen tomar cierto tipo de decisiones al permanecer en una institución, pero aquí la invitación es, si tú te encuentras en una empresa con estas características, pues tienes de dos, una de huir del lugar, huir del espacio, tomar mejores decisiones, y la otra es pues ver si es una empresa que se avala tal como una institución que tiene la parte de la Ley Federal del Trabajo, la NOM 35, investigarla, ¿no? También tener esta parte de investigar qué es el tipo de empresa y pues de ahí tomar mejores decisiones, porque habrá empresas, como lo decía, que no todas tienen buenas prácticas todavía, a pesar de pues tener cierto tipo de circunstancias y tener toda la información, sobre todo en la parte de la salud. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, a lo que dices de tomar la decisión de huir lo más rápido que puedas de ese lugar, yo algo que siempre le digo a todo mundo, bueno, o sea, tengo muchos amigos y amigas a las que veo con burnout, que es de que, o sea, lloran en su lugar de trabajo, pero dicen, es que tengo muchas deudas, es que, ¿cómo voy a encontrar otro trabajo? Y yo, o sea, a mí hace poquito me acaban de despedir, y ya encontré otro trabajo y súper diferente giro, pero siempre le digo a todo el mundo, o sea, hay más trabajos y ningún trabajo vale tu salud mental, siento yo. Si la empresa no está respetándote, si te sigue presionando a pesar de que pues ya te ven ahí aplastada en el piso llorando en tu lugar sin poder ser productivo, pues vete de ahí. O sea, para quien lo necesite escuchar, hay más trabajos y ningún trabajo vale nuestra salud mental, porque o sea, el trabajo luego te despide, pero tú, toda tu salud mental hecha polvo, te vas a tardar años en recuperarla. Es correcto. Fíjate que la conciencia desde el mismo ser, o si queremos llamarla también desde otro aspecto como la madurez emocional que podemos llegar a adquirir para tomar una decisión así, depende muchísimo de la etapa de vida que nosotros tenemos. Esto es algo que nosotros, o por lo menos yo, he aprendido no solamente con la larga vida que he tenido, sino también con los profesionales que tenemos en la plataforma, y es que ¿qué conciencia puede tener un niño o un adolescente, un joven en la etapa de estar estudiando en la universidad y que a lo mejor requiere este aporte económico, ¿no? Entonces, podrá parecer que a veces tenemos toda la conciencia de poder tener mejores decisiones, pero no siempre. Esto pues también depende de la economía, de la educación, de la etapa en la que él se encuentre, la etapa emocional. Como tú bien dices, muchísimos a lo mejor en una etapa mucho más adulta, con un grado de conciencia que pudiéramos tener a lo mejor más elevado, 30, 35, 45 años, aún así nos cuesta muchísimo trabajo tener pues esta valentía, este grado de madurez para poder irnos de un lugar donde a lo mejor profesionalmente podemos tener un crecimiento a mediano o largo plazo, pero que desde un principio tenemos focos, ¿no? Focos de alerta de que tenemos un cumplimiento de objetivos amplio, de que sabemos que no vamos a estar disponibles ciertos días a la semana o fines de semana, que va a requerir un esfuerzo doble para poder permanecer ahí, y que también pues son cierto tipo de actividades que vamos a estar teniendo también para poder llevarlo a cabo, ¿no? Y si nosotros no estamos preparados, o sea, imagínate que a mí me ascienden a una dirección y entonces yo digo, bueno, esta es como la oportunidad de mi vida, yo era lo que siempre he esperado, deseaba que esa persona se fuera para poder tomarlo. Entonces, a veces ese tipo de emoción nos causa tomar cierto tipo de responsabilidades y decimos, pues a ver qué pasa, ¿no? Y pasa que no estamos preparados profesionalmente para el reto, ya estando ahí, que exactamente, que estando ahí
carecemos de las habilidades y conocimientos, entonces nos requiere 3 veces un esfuerzo más y una preparación extra que nos va a implicar un tiempo, que nos va a implicar una inversión y que nos va a implicar desalojarnos de cierto tipo de comodidades también que teníamos a lo mejor teniendo otro puesto o estando en otra área. Entonces, cuando nosotros como personas empezamos a tener este grado de conciencia, podemos dividir lo que podría ser el intercambio de unas por otras, ¿no? Como comúnmente lo decimos. ¿Qué te parece a ti? A lo mejor yo ahorita sí estoy totalmente disponible en tiempo, en horario, en esfuerzo para cumplir una labor con una responsabilidad todavía mucho más alta y que me va a adquirir y también me va a quitar un poquito de lo que a lo mejor a mí me apasionaba, ¿no? A lo mejor podía llegar, no sé, a las 10 de la mañana, ya hice ejercicio, a lo mejor ya hice algo que a mí me motiva muchísimo dentro del día para poder realizar las actividades, y a lo mejor eso también se va a ver mermado, ¿no? Sí. Entonces, no todos tenemos pues este grado de conciencia. Ahora, imagínate. Oye, Jess, de hecho, quería nada más interrumpirte con eso que estabas hablando de este nivel de conciencia, porque a mí me da como también otro tipo de conversaciones referente a las situaciones como socioeconómicas de cada quien o el nivel socioeconómico, qué tipo de decisiones puedes tomar. Pero ¿qué te parece si nos permites ir ahorita a una breve pausa comercial y regresamos para darle continuidad a este tema, ¿no? Como tratar de entender bien realmente qué herramientas tenemos todos, digamos, herramientas justas, por así decirlo. ¿Te parece si ahorita regresamos y lo abordamos? Claro que sí. Muy bien, bueno, pues entonces vamos a un corte comercial. Regresamos con ustedes, estamos en ADR Monterrey, activando tus sentidos. ADR te mantiene al día. ADR Networks MX te orienta. ADR Networks te da terapia. ADR Networks te acompaña. ADR te divierte. ADR Networks, seguimos activando tu energía. ADR Networks tiene magia y no necesita trucos. ADR Networks protege tus emociones. ADR siempre cerca de ti. ADR Networks te mantiene en equilibrio. ADR Networks te da la mano. ADR Networks sigue activando tu espíritu. ADR Networks te entiende. ADR Networks siempre va a estar contigo. ADR Networks aclara tus dudas. En ADR Networks, creer es creer. ADR Networks te sigue a donde vayas. ADR Networks te unifica. ADR Networks te conecta. ADR Networks te recuerda que no estás solo. ADR Networks te seduce. ADR Networks te cultiva. ADR Networks activa tus neuronas. ADR Network te impulsa y te sorprende. ADR te entretiene. ADR Networks te asesora. ADR Networks te sensibiliza. ADR Network te informa. ADR es responsabilidad social. ADR Networks te protege. ADR Network te motiva. ADR Networks te muestra la verdad. ADR Networks te vibra. ADR Networks te guía. ADR Networks se preocupa por el medio ambiente. ADR Networks expande tu conciencia. ADR Networks te incluye. ADR Networks te sana. ADR Network analiza. ADR Networks te prepara. ADR Networks te sorprende. ADR Networks te mueve. ADR Networks te ilustra. ADR Networks forma opinión. ADR Networks sigue y seguirá activando tus sentidos. ADR Networks agradece tu preferencia. Hola, muchas gracias por quedarse con nosotros. Seguimos aquí en Vida Estela por medio de ADR Monterrey. Y nos habíamos quedado un poquito en pausa de darle un poquito de continuidad al tema que estábamos hablando. Algo que me empezó a llamar mucho la atención de lo que están hablando ahorita Jess y Mimi, de la situación como de conciencia, ¿no?
alguien con un nivel que ha madurado a un punto donde ya puede decir esto lo quiero, esto no lo quiero, esto me conviene, esto no. Jess, yo quiero saber hasta qué punto es válido o hasta qué punto es comparable o hasta qué punto es justo, y corrígeme si no va por ahí o me equivoco. Por ejemplo, nosotros de nuestro lado, digo simplemente el vocabulario que ya adaptamos la palabra burnout, ¿no? Es todo este concepto de las normas, de qué manera se puede o cómo ha ido cambiando o no cambiando. Me imagino yo, por ejemplo, los agricultores, ¿no? Que están de sol a sol, matándose, sacando en el campo, y que muchas veces es, pues tu papá fue agricultor, tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo, y tus hijos y tus nietos lo serán. Ahí, ¿qué tan justo puede ser que tú dices, oye, es que están todo el día en el sol, esfuerzos físicos muy matados, muy pesados, con una mínima paga, sin algún tipo de otro tipo de compensaciones? ¿Qué tanto, digamos, nosotros podemos decir, es que en mi trabajo me exigen mucho y tengo burnout y quiero que alguien me defienda? ¿Qué tan justo de nuestro lado es exigir esto cuando hay otras situaciones también precarias donde dices, bueno, ¿y a ellos quién los ayuda? ¿O ellos cómo se defienden? ¿O su nivel de conciencia, qué tanto saben que pueden exigir o no? Ahí ¿tú qué puedes decirnos al respecto? Claro que sí. Mira, si partimos primero que nada de la parte cultural de las personas en las que estamos hablando, uh-huh, es mínimo este grado de conciencia, uh-huh, pero pues habrá sus excepciones, siempre lo digo, siempre hay excepciones, pero en cuestión de lo que tú mencionas, pues obviamente el grado cultural, el grado de conocimiento acerca de estas implementaciones, pues es muy mínimo, ¿no? Uh-huh. Nosotros podemos ver que hay instituciones y hay estados en específico como Baja California, Culiacán, Chihuahua, que se va mucho la gente a la pizca, ¿no? De tomate, de todo esto que obviamente, pues también es una parte de aportación económica tanto para el país, sí, vecino como nosotros, uh-huh, pero hay pocas prácticas o buenas prácticas que regulen este tipo de condiciones y siempre son solventadas con pagos, pues obviamente en dólares o un buen pago en pesos mexicanos por un excesivo horario laboral, ¿no? Yeah. Entonces, ahí que tanto ellos pueden a lo mejor tener esta parte de cultura o, uh-huh, de saber de las normas es muy mínimo, sí, es muy mínimo por el grado de estudios, la parte de creencias que vienen arraigadas, uh-huh, como, uh-huh, lo que tú mencionaste, tu papá se dedicó a, entonces tú tienes que seguir y habrá quien pueda salir del núcleo familiar con otro tipo de oportunidad, ¿no? Que a lo mejor, o por ejemplo, tú puedas tener esta oportunidad de salir de este ámbito y te dé un nivel cultural, socioeconómico y también educativo, pero sí, pues es muy bajo o por lo menos es un nivel que pues todavía sigue bien, ¿no? Hay precariedad, sí, en ello y pues obviamente es parte de lo que las condiciones pues del país también se tienen. Sí. Ajá. Ahora, la otra parte que decías, que tanto nosotros que a lo mejor estamos ahí poniendo mucho el foco de hoy estoy burnout y pobrecito de mí, ya llegamos al grado de victimismo y estas personas están en otra condición, pues mira, eso también es una parte de conciencia, pero también lo decíamos, ¿no? El grado de conciencia va a determinar las decisiones que tú tomes de permanecer o irte de esta parte, ¿no? Que es una parte pues mucho más de desarrollo personal y que tú sabrás qué tiempo determinado puedes estar ahí también, ¿no? Lo que decíamos, sí, los compromisos económicos a veces nos hacen permanecer o tomar acciones que pues nos permiten tener o conservar este grado de nivel socioeconómico, pero a cambio de qué, ¿no? Y sí, no todo es así, ¿no? O sea, ahorita que decías, ¿hay herramientas que las empresas han tomado en conciencia para hacer e implementar? Sí, uh-huh, ¿no? Volvemos a la parte de la NOM 35, pero te quiero
platicar un poquito lo que ha hecho las empresas y a lo que yo también he estado aportando con la plataforma y con los expertos. Claro. Por ejemplo, las empresas actualmente, a raíz de la NOM, han implementado programas integrales. ¿Qué quiere decir? Que pues se han dado a la tarea de implementar recesos, se han dado a la tarea de implementar sesiones en el cual son integrativas, en el cual también se implementan cierto tipo de talleres o programas dirigidos a la salud, ¿no? Meditación, yoga, en mindfulness, expertos que hablan en ello. Entonces, sí hay empresas que han empezado a cambiar a raíz, pues obviamente de la NOM, a raíz de la pandemia, y a darle cierto tipo de estos programas a los colaboradores. Esto también es un grado de conciencia que hemos hecho en el área de recursos humanos con las cabezas, ¿no? ¿Quiénes son las cabezas? Los directivos, que es parte de conocer cómo se está implementando ahora la ley, qué es lo que tenemos que hacer, bajo qué circunstancias, para poder, pues obviamente ir bajando este tipo de estrés laboral, ir bajando las buenas prácticas, porque ¿qué pasa? Llega un momento en el que el colaborador también hace una doble, pues digamos una doble mala práctica, ¿no? Que es una vez que fue despedido, él también es como, en esta empresa ni te metas, en esta empresa pasa esto, en esta empresa te explotan, y entonces es como una cadenita que pareciera que no, pero literalmente llega a los oídos de la gente que se postula. Y hubo por ahí un lapso, yo recuerdo que en esos años que yo también todavía laboraba para empresas, como en el 2000, no sé, 2015, que me topaba con candidatos que me decían, no, para esa empresa no, muchas gracias, es que por ahí hemos oído que, híjole, que les pagan mal, que los explotan, y ¿no? Entonces, hay también tanto las malas prácticas por parte del colaborador como por la empresa. Entonces, el no tener un buen prestigio, una buena marca en cuestión empresarial, entonces, ¿qué es lo que hacen, no? Que es la marca empleadora. Si ustedes por ahí buscan el término, es un nuevo término que se está utilizando en recursos humanos y bueno, no tan bueno, pero no tan nuevo, pero pues ahí vamos, las empresas y los colaboradores lo están empezando a implementar. Y es la marca empleadora, es tener esta buena práctica desde el inicio, ¿no? Desde que tú lo contratas, desde lo que lo reclutas, la forma en cómo le das la bienvenida, el seguimiento que debe de tener, el cumplimiento de los objetivos hasta que le das las gracias o la persona decide dar las gracias. Entonces, esta buena práctica se ha venido implementando para poder tener una buena marca empleadora y que la gente quiera llegar a trabajar, ¿no? Entonces, todo esto pues ha venido cambiando, se ha venido trabajando, el área de recursos humanos ha venido a hacer pues muy buena chamba, también depende de la apertura de las empresas, la apertura del grado también de, pues yo les digo, el grado de conciencia de todos, del director, del dueño, para poder implementarlas, porque aunque nosotros, por ejemplo, llevamos cierto tipo de programas integrales a las empresas, brindándoles con expertos, 100% con expertos, programas de yoga, de meditación, de recreación, ¿no? Apenas tuvimos ahí una implementación de estos programas con una empresa en específico y también cuesta trabajo. Es una inversión que a largo plazo, pues de todos modos va a traer frutos tanto para el colaborador como para la marca empleada. ¿Vale? Sí. ¿Cómo ven, chicos? Bueno, una de las cosas es, como dices tú, cómo afecta a la empresa, que digamos de plano ya nadie quiere trabajar con ella, se me ocurren un par aquí. Pero, o sea, ¿qué consecuencias trae o tendría, yo creo, para el colaborador o para el empleado? Digamos, ya una vez que identifica de que, híjole, estoy sufriendo burnout en mi trabajo, y por ejemplo, ya sea por cuestiones, como te digo, a veces estamos de verdad amarrados de las manos a un trabajo por la cuestión económica, si decide seguir, o ya una vez que los identifica y dice, bueno, ¿sabes qué? Me voy a mover. ¿Qué otras consecuencias, digamos, una vez que ya se haya tal vez liberado de lo que le causaba el estrés, qué otras consecuencias puede tener quien estaba sufriendo este estrés laboral, este burnout? Como si hay consecuencias físicas, algún post, algo. Todas causan una consecuencia
física y una consecuencia emocional. De las consecuencias físicas las hablábamos al inicio y tienden a ser cansancio excesivo, dolores de cabeza, fatiga, ¿no? Y si nos vamos a la parte profesional, pues ganas de no realizar las actividades, ganas de no llegar al trabajo, estar en el trabajo y no estar concentrado, la falta de creatividad, falta de compromiso en el logro de objetivos o simplemente en las mismas actividades, ¿no? Pero también hay una parte social que se ve afectada. Obviamente cuando nosotros tenemos estrés, tenemos fatiga, tenemos cansancio, lo menos que queremos es convivir, entonces ahí ya se ve la parte social afectada. La parte económica, pues a lo mejor podemos seguir percibiendo, pero también tenemos esta parte de a lo mejor si nos atendemos médicamente, pues se está viendo afectada continuamente. La otra parte es la parte familiar, ¿no? Nuestro núcleo cercano. ¿Cómo es nuestro comportamiento? ¿Agresivo? ¿Convivimos? ¿No la pasamos dormidos? ¿Hacemos otro tipo de actividades o nos retraemos? Eso es lo que nosotros podemos identificar también como extra a la parte que nosotros podemos presentar en la oficina, ¿no? O sea, en la oficina vamos a presentar todo lo que ya mencionamos, pero en la parte social, en la parte familiar, en la parte económica también puede haber cambios, ¿no? Alteraciones por estas circunstancias, sobre todo en la familia y en la parte social, ¿no? Porque vamos a estar comúnmente irritados, no vamos a querer hacer actividades extra, podemos dormir demasiado, no tener esta empatía con la demás, y aparte interacción, ¿no? Con los integrantes de la familia. Entonces, nosotros estamos hablando de periodos excesivos de estrés crónico, de dolores de cabeza, de cansancio, de ganas de no hacer nada en todos los ámbitos o en todas nuestras áreas sociales o humanas que nosotros tenemos. Y ya cuando rebasamos, cuando estamos viendo que después de un mes las cosas siguen siendo iguales, entonces ahí es cuando ya los focos, 1 mes, 2 meses, 3 meses, estamos teniendo alarmas, ¿no? Alarmas fuertes. Entonces, esos serían como las principales características y las otras áreas que se verían también repercutidas por por este estrés, por esta mala práctica. Ya. Y sí puede ser como una ola, o sea, porque por ejemplo, retomando lo que estás diciendo, sí me identifico tal vez como, por ejemplo, el lado de, a lo mejor no tanto físico, pero sí, por ejemplo, llegó un punto donde era una excesiva apatía de hacer las cosas, donde realmente era como llegar al trabajo y decir, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, nada me motiva, las cosas las hago sin ganas, sin como para qué. O sea, todo eso, a pesar de no tener como los síntomas físicos, digámoslo, llevarlo de ese lado como emocional es parte del burnout, de este estrés que tal vez no se manifiesta de esa manera como tan volátil o agresiva, pero es como simplemente no quiero hacer nada, ¿no? Sí, y es un estado emocional de negatividad. Sí. De no querer hacer las cosas, es un estado obviamente también de enojo, es un estado en el que no quieres ya como cooperar, ya no le encuentras esta pasión a lo que estás haciendo. Entonces al tener este desequilibrio, no tener la pasión, no tener como el gusto por hacer las cosas, la repetición constante de actividades, llega este cansancio mental, ¿no? Y aún así todavía agrégale la falta de habilidades que con el tiempo se van careciendo. Por ejemplo, ¿no? El hecho de tener más habilidades te hace una persona, pues obviamente con un grado de cultura o educativa mucho más amplio, competitivo profesionalmente. Pero al momento de que nosotros pasamos muchísimo tiempo sin interés de aprender, sin interés de estar haciendo estas actividades ya hechas, más bien al hacerlas, pues obviamente ahí es donde nosotros pues empezamos a tener este cansancio y esta falta de agarrarle el gusto a lo que hacemos. Sí, y qué curioso, porque algo que te apasionaba tanto, por lo que dabas tanto, de repente ya verlo como algo que tú dices, ¿qué es esto, no? O sea, ¿en qué momento esto me gustaba? O sea, no sé. Y a todos nos pasa, a todos nos pasa. Actualmente también manejo un programa de empleabilidad donde aporto cierto tipo de estrategias para buscar empleo
y lo manejamos desde 3 características. 1, desde la parte profesional, es decir, cuáles son las habilidades que yo tengo. Lo segundo es hacia dónde puedo encontrar empleo, cuáles son mi diversificación, dónde puedo encontrar esta área de oportunidad. Y la tercera, desde el plano personal, ¿no? O sea, ¿qué tipo de empleo buscas, no? ¿Qué características, qué salario, si te dan las prestaciones que tú buscas, si lo que estarías haciendo por un determinado tiempo te va a estar siendo, pues, reconstruido, también te va a ser así como vas a poder pasar, yo siempre les digo, vas a poder pasar 5 años que pretendes estar ahí haciendo, pues, desde un determinado ciertas actividades repetitivas y después ahí a lo mejor como que cierto tipo de horarios y la misma convivencia, ¿se puede? No se puede, ¿no? Entonces es un programa muy integral, es algo que yo recomiendo si tú actualmente estás buscando a lo mejor tener un cambio, ¿no? Pero si también te encuentras actualmente burnout y estamos en este continuo estrés, es mis recomendaciones, no sé si ya podamos entrar ahí en ellas, pero vamos avanzando con ello, y es parar un poquito, ¿sabes? O sea, es como detente un poco y analiza si el trabajo en donde estás, si el empleo, la institución donde estás, te está haciendo crecer personalmente también. A lo mejor profesionalmente sí lo hace, pero personalmente, ¿qué te está dejando? Entonces, el parar, el tomar esta conciencia, el tener este interés a lo mejor de también migrar hacia otra área dentro de la empresa, adquirir nuevos conocimientos, nuevas habilidades, y si no es el caso por el momento, pues yo te diría, siempre pon un tiempo determinado para que tú puedas permanecer ahí y darle vuelta a la página, buscar mejores oportunidades, ¿no? Que sería como un segundo consejo. O sea, busca mejores oportunidades, mejores empresas que te brinden las estrategias para que puedas tener este plan integral, ¿no? Tanto emocional como profesional y personal. ¿Por qué? Porque se habla mucho del equilibrio, del balance, pero ¿qué tanto tú puedes aportar para ello? ¿Y qué tanto tú puedes decidir tenerlo? Entonces, el parar, que sería como mi primera opción. El segundo, si no tienes un plan estratégico o económicamente no puedes dejarlo, siempre pon un tiempo límite para permanecer ahí, ¿no? Y puedes después de eso tener ciertas estrategias o buscar ciertas herramientas que te permitan tú como persona mejorar tu estado de salud emocional, ¿no? Y también físico. ¿No? Entonces, que es buscar alternativas como la meditación, practicar un nuevo hobby, adquirir nuevas habilidades, un nuevo idioma, a lo mejor si tenemos un nuevo hobby que tenemos pendiente, no sé, un curso, un taller, caminar, ¿no? Implementar cierta parte de ejercicio que nos permita movernos, ¿no? A lo mejor que movernos por determinado tiempo. Obviamente en la parte familiar, tener cierto tipo de metas familiares, la convivencia, cosas a veces hasta muy pequeñitas que dejamos de hacer por esta carga excesiva, por permanecer mucho tiempo en el trabajo o porque en ciertas circunstancias así también nosotros lo permitimos, pues entonces empezar a involucrarnos de nuevo en ciertas actividades que nos den motivación, que nos causen alegría, felicidad, que nos causen también movimiento, ¿no? De decir, oye, quiero aprender esto nuevo, quiero clases de baile, o sea, algo que nos motive extra y que nos disipe la mente para posteriormente regresar si nosotros, pues obviamente económicamente no nos podemos mover de una forma inmediata, ¿no? Y como te decía, realmente hay empresas que ya lo están llevando a cabo y aquí el punto, fíjate, lo contrario, la gente a veces no participa. Se van abajo las actividades, nos cancelan los contratos de los programas integrales porque la gente acude muy poquito a la práctica de yoga, a la sesión de 15 minutos de mindfulness, a la parte de meditación, la parte de integración no les gusta. Entonces también hay que saber cómo es que los empleados o los colaboradores se mueven, ¿sabes? Hay que saber implementarlo
pero pues también yo les hablo de las dos caras de la moneda, ¿no? O sea, no a veces siempre es como culpa de la empresa o culpa del colaborador, las circunstancias a veces también así nos, pues determinan que estemos en una empresa de esas características, ¿no? Pero podemos buscar las herramientas, uno solo, oye, la empresa no lo está determinando o le falta que se implemente, yo por salud propia, pues me empiezo a mover bajo otras características, a determinar lo que a mí me conviene también a mediano, corto, largo plazo, cuánto tiempo puedo permanecer así y pues desde mi experiencia implementar estas herramientas, meditar 5 minutos antes de irnos a la oficina, no sabes lo que te cambia la vida, no solo el trabajo, la jornada laboral, te cambia la vida, ¿no? Entonces escribir, que es algo de los que yo recomiendo cuando están conmigo los chicos o los profesionales que llegan conmigo, escribir 5 minutos, 1 hoja, 2 hojas, que es algo que se implementa, es una terapia alternativa para expresar nuestras emociones, y de cualquier índole, si traemos ahí un problema con la pareja, con la familia, una emoción personal, escribir nos ayuda muchísimo, ¿no? Entonces estos pequeños tips siempre van acompañados de pues el grado de conciencia que tú puedas tener, de acercarte también a instituciones de la salud y a profesionales realmente certificados que puedan apoyarte. Y también hay empresas que ya te brindan las sesiones con psicólogas, ¿no? Ya cuando ven al colaborador con esta práctica de la NOM 35, lo ven muy burnout, lo ven con temas muy emocionales y ya hay empresas que están implementando, de hecho la NOM también lo avala, ¿no? El tener una sesión con una psicóloga para saber qué es lo que está pasando, conocer al colaborador, ¿no? Entonces te estoy brindando algo súper importante que lo podemos hacer desde la institución, acercarte, saber, porque muchos de los colaboradores pasan en blanco, no leen los avisos, los correos donde se les invita, y no se acercan a recursos humanos, hay horarios también muy diferentes en los que no tienen la información, entonces acercarse al departamento, saber si ellos pueden tener ayuda de la empresa, de la institución, y si no, buscarla y actualmente también a raíz de la pandemia hay instituciones públicas que brindan este tipo de herramientas. ¿Cómo ven, chicos? Pues está súper padre. De hecho, eso que tú mencionas, me gustaría como ya para antes de terminar que nos dieras como el mejor consejo del lado de si en algún momento un jefe o algo así le dice a su empleado, ¿sabes qué? Es que entiende que en mi lugar yo, a mí me hacen venir en otro tipo de horarios y ni modo y lo tengo que hacer, lo tienes que hacer tú también, si no, no estás comprometido. ¿Qué hacer? Si no, me busco a alguien que sí lo haga. O sea, ¿qué le podemos esa decir? amenaza siento yo esa amenaza. A ese empleado, ¿qué le podemos decir para, no, oye, tranquilo, no te enganches con lo que te están diciendo? Pues digamos que a lo mejor desde ese espacio que lo hace Gabo, de decir, oye, no te enganches, hazlo o para un momento no lo hagas, el consejo sería, primero, saber si la empresa que sí o sí tiene que estar regulada por la NOM 35 y qué tanto obviamente tiene como un avance. A veces los empleados, como te decía, no cuentan con la información, pero si es una decisión en momento que tiene que tomar para que mañana se quede o en este momento se quede, yo te diría, piensa primero cómo te sientes tú, ¿no? O sea, ¿cómo estás en ese momento para quedarte 5 horas más, 3 horas más, ¿no? Y dar una buena aportación hacia la persona que te está invitando a cubrir un horario más o te está intimidando en que no te estás poniendo la camiseta y que a lo mejor va a contratar a alguien más. Es decir, es una empresa o sigues estando, volvemos a querer estar en una empresa con esas condiciones, con este jefe, acercarte también en otros momentos al área de recursos humanos y platicarlo, ¿no? O sea, tener estas conversaciones y si en ese momento tú necesitas tomar una decisión, pues si tú consideras que es una aportación valiosa en ese momento, es decir, si no puedes moverte del lugar y tener otro empleo, pues la respuesta es
pues quédate, ¿no? Quédate y empieza a tomar acciones que generen una mejora, ¿no? Acércate al área de recursos humanos, puedes dialogar con este jefe directo o indirecto que te dio la orden en ese momento, a lo mejor en otra ocasión, y compartirle que tienes cierto tipo de actividades que te impiden quedarte, que sería buenísimo que te hiciera saber a lo mejor si las circunstancias también lo ameritan, pues el que te tienes que quedar cierto tipo de días y bajo qué condiciones, y si va a haber a lo mejor también una remuneración económica, y seguirte preparando en cuestión de si la empresa está preparada bajo la NOM 35, que ya es algo que lo regula, ¿no? Como les he venido platicando. Entonces, acercarte al área de recursos humanos posteriormente de tomar estas decisiones de si literalmente me tengo que quedar o no hay quien lo haga, ¿no? Que también las instituciones lo que están haciendo es tener pues un equipo más grande de colaboradores, por así decirlo, que también aporte el solventar esta necesidad tan amplia de quedarte tanto tiempo, ¿no? O de tener tantas actividades por la sobrecarga de trabajo que te tiene y no tener más manos que lo solventen. Entonces, si en ese momento tú decides también caer bajo la presión y quedarte, hazlo desde ese espacio, pero posteriormente empieza a buscar las herramientas, como hablar a lo mejor en otro horario, en otro momento con esta persona que te está hablando bajo estas condiciones de condicionamiento. Te está también haciendo saber desde un espacio inmediato que se requiere quedarse ya, cuando a lo mejor también te dan por una minuta o te piden un tiempo, con un tiempo determinado, cierto tipo de días con horarios diferentes para poder solventar la necesidad laboral, y acercarte al área de recursos humanos y comentar un poquito lo que está pasando, ¿no? Y también hacer saber que tú tienes actividades extra, como a lo mejor la escuela, como a lo mejor otro compromiso, o simplemente en ese momento no podías, ¿no? Y no es algo que te tiene que impedir, que sea una amenaza y que literal mañana te tienen que correr. Eso también incumple, ¿no? Eso incumple con lo que dice la ley federal, y bajo esas características la empresa se puede ver, pues obviamente en términos legales. ¿Vale? Sí, muchas gracias. De hecho, nada más para comentar rápido, lastimosamente se perdió la imagen. Todo se está escuchando, o sea, la audiencia sigue al pendiente de lo que estás diciendo. Se perdió tantito la imagen en algún momento, pero disculpas por eso, pero como quiera, sí, la información está ahí. Sí, claro que es una disculpa, por ahí sí nos quedamos congelados, pero bueno, parte del show. Y pues nada, chicos, ¿cómo ven? Digo, si quieren nos repetimos de nuevo los 3 puntitos específicos que la gente puede tomar nota, estaría súper para bien, que podamos darles ahí el seguimiento. Y pues primero que nada, punto número 1 es tomar un tiempo, ¿no? Como para parar y decir si esto es realmente lo que me conviene estar aquí, evaluar las circunstancias, y ese tiempo te va a dar como un panorama. La segunda es buscar, bueno, que es dentro de las 3 primeras, buscar ayuda profesional, ¿no? Desde estar en el Departamento de Recursos Humanos para saber si ellos te lo pueden brindar bajo la NOM 035, o buscar ayuda profesional bajo mi cuenta, ¿no? Pero siempre que sea con ayuda de un experto 100%. La tercera es buscar la manera de tener un tiempo plazo o un tiempo determinado para permanecer ahí y empezar a buscar otras opciones laborales con las condiciones que yo quiero, personales, profesionales y económicas, que literalmente me eviten estar en una enfermedad emocional, psicosocial, psicoemocional, como es el estrés laboral o el burnout. ¿Vale? Entonces yo creo que esos 3 puntos son súper importantes y mencionados lo que hicimos, ¿no? O sea, puedes tener actividades extra, puedes tener un hobby que realmente también te apasione y te quite el foco, y a lo mejor empezar a tener este equilibrio del cual nosotros también hablamos, tanto personal y profesional. Y creo que serían actividades que pudieran estar encaminadas antes de llegar como ya al pico del burnout, ¿no? Que es pues sentirnos fatigados, un cansancio excesivo, ¿no? La falta de interés en nuestras actividades, el no querer presentarnos a la parte laboral ya, pues dolores de cabeza, la falta de convivencia tanto familiar, social,
y la parte individual, ¿no? Entonces ya llegar a este pico, pues nos va a costar muchísimo trabajo implementar todo lo que hemos venido pues mencionando, ¿no? Entonces, eso sería como un poquito del balance que yo invito a tomar siempre, pues para llegar al pico del burnout. Claro. De acuerdo. Wow, pues muy interesante, la verdad, muchos subtemas que salen de con uno solo y se ramifican muchas otras cosas y darnos cuenta que hay mucho de lo que realmente no conocemos, incluso quienes han estado trabajando en oficinas y hay tanto que muchas veces cómo podemos tomar mejores decisiones si no nos informamos bien, ¿no? Como lo que decías tú, pues revisen sus correos o las notificaciones que les dan para ustedes también tener como esa manera de poder mejorar en su trabajo. Y bueno, pues mira, Jess, ya estamos por terminar. Me gustaría antes de cerrar que nos compartieras que invitaras a la audiencia un poquito de lo de tus plataformas para que sepan dónde encontrarte, tus redes sociales, qué es lo que en tu plataforma con lo que se pueden topar y qué es lo que les va a servir ya antes de despedirnos. Claro que sí, chicos, con mucho gusto pues invitamos a su audiencia y a toda la audiencia que visite nuestras redes sociales. Primero que nada, está la red social tanto Facebook e Instagram como CERP Consultoría, CERP.RH. Nos encuentran ahí donde pueden encontrar vacantes laborales a nivel nacional. También pueden encontrar información como de este tipo de burnout, de qué hacer cuando nos quedamos sin empleo, cómo hacer un buen currículum, las habilidades blandas. Pueden encontrar N cantidad de temas correlacionados a la parte profesional. Y en la parte de la plataforma que es RH Enfatiza, van a encontrar diferentes tipos de colaboraciones con expertos haciendo talleres correlacionados a la parte holística y a la parte de desarrollo personal, y también mezclamos un poco la parte profesional, ¿vale? Pero me gustaría hacerles una invitación súper especial para este 9 de diciembre, específicamente casi dentro de un mes. Aquí en la Ciudad de México vamos a estar haciendo un taller presencial correlacionado a constelaciones familiares, que es un tema súper holístico. No sé si ustedes conozcan de ello. Qué padre. Pero pues igual en algún momento lo organizamos para Monterrey, pero en esta ocasión iba a ser por primera vez nuestro primer, valga la redundancia, nuestro primer taller presencial con una de nuestras súper expertas en cuestión de constelaciones familiares, para que quien quiera asistir pues nos puede buscar ahí en nuestras redes sociales por medio de mensaje directo, o nuestro número de contacto siempre aparece por ahí en un post o en la información de la plataforma, para que pues asistan a este taller vivencial que va a estar bastante bueno. La verdad es que es uno de los talleres que más nos han pedido. Las constelaciones actualmente también están cambiando la forma en cómo nosotros estamos pues viendo lo que nosotros traemos desde la parte ancestral, ¿no? Entonces es un gran tema y pues ojalá que tengamos muchísima gente que esté con nosotros acá en la Ciudad de México. Claro que sí, suena súper padre y ojalá que todos se animen realmente porque sí está muy interesante. Es un tema bien interesante y descubres muchísimo de ti. Es correcto. Y el tema va a ser, pues, trabajar la parte de papá, que conlleva la prosperidad, el éxito, por ahí, muchísimas cuestiones que tenemos que ver con ese tema, pero para quien no sepa, a lo mejor porque también causa muchísimo ruido que es una constelación, etc. Vamos a estar teniendo en la plataforma información, vamos a tener en vivo con la experta y vamos a tener muchísima información que poder brindarles para que ustedes puedan tener la información más adecuada. Claro que sí, Jess, muchísimas gracias. Pues Jess, gracias por esta invitación que nos haces, gracias por haber haber querido acompañarnos hoy en este programa, la verdad muy muy padre, como decía Mimi, algo con lo que todos nos podemos identificar. Entonces pues luego te volvemos a contactar para que vuelvas a participar con nosotros en alguna otra ocasión, ¿sí? Muchísimas gracias a ustedes, chicos. La verdad es que muy agradecida por la oportunidad y las oportunidades que hemos estado haciendo con ADR Monterrey y sobre todo pues este espacio tanto de ti, Gabo, como de Mimi. Pues muchísimas gracias por la invitación y gracias a la audiencia también que se conectó.
Claro que sí. Muchas gracias, Jess, mucho gusto. Y pues yo creo que ya para cerrar, no sé si algo quieras agregar, Gabo. Yo creo que no, solamente agradecerle a todos nuevamente. Recuerden, todos los jueves a las 7 de la noche, aquí nos vemos, Mimi y yo. Cuando Mimi siga con la continuación de su proyecto, ya más adelante nos va a dar más información para que estén atentos también al chismecito. Y pues nada, sería todo. Yo creo que ya nada más para cerrar, yo les repito, esto, además de todas las herramientas que nos dio Jess, como un enfoque como muy personal que yo digo es eso. O sea, trabajos hay un montón y ningún trabajo vale tu salud mental. Y siempre se puede volver a empezar, entonces... No tengan miedo. No tengan miedo de volver a empezar o de hacer una pausa, como dijo Jess, revalorar lo que estamos haciendo en el trabajo, porque ningún trabajo vale nuestra salud mental. Y pues fue un gusto poder hablar con los dos y gracias a todos los que se han conectado. Muchas gracias, para escuchar sobre este tema y nos vemos el próximo jueves. Sí, revisen la plataforma de Jess. Y muchas gracias, chicos. Recuerden que estamos en ADR Monterrey, activando tus sentidos. Gracias por acompañarnos en Vida Estela. Nos vemos la próxima semana para seguir apoyándote con información de distintos temas de salud mental y emocional. ¡Hasta pronto!